Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Bienvenidos a una nueva edición del Oficio de Vivir. Hoy le queremos presentar el robot omnidireccional que crearon Alexis Silva y Andrés Rodríguez, dos estudiantes de ingeniería de Villa Mercedes. Con esa creación lograron obtener el segundo puesto en la Jornada Argentina de Robótica que se desarrolló en Córdoba. Actualmente soy docente, profesor adjunto de la Cátedra de Robótica, formo parte del Laboratorio de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería y además estoy con una beca postdoctoral con ISET en la ciudad de San Luis, en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Computacional. Bien, yo empecé hace unos 10 años, si no mal recuerdo, ayudando a un tesista de grado, ¿sí?, a desarrollar su trabajo final. Después me quedé trabajando en el laboratorio, obtuve un cargo de docente auxiliar. Bueno, después, una vez que me fui a hacer el doctorado, me alejé un poco de esta facultad, pero volví ya con un cargo de docente y ahora estoy como investigador en la parte del laboratorio. Estamos trabajando en un proyecto que es diseño de aplicación eficiente de sistemas mecatrónicos, y dentro de este proyecto teníamos como propuesta desarrollar o volver a nuestros primeros pasos que habían sido dentro de la robótica móvil. Entonces teníamos como objetivo diseñar un robot móvil de pequeño tamaño para tareas de posicionamiento y localización. Es decir, poner el robot móvil en cualquier entorno, en cualquier ambiente, sobre todo entornos cerrados, internos, y que el robot aprendiera cómo localizarse el mismo, ¿sí?, a partir de puntos muy focales o puntos que sobresalen en la imagen. Por ejemplo, la pata de una mesa, un escritorio. El diseño de este robot estuvo a cargo de un estudiante de ingeniería mecatrónica, Alexis Silva, y la parte de software o de control estuvo a parte de un estudiante de electrónica, Andrés Rodríguez. Siempre tuve el interés y las ganas de empezar a meter mano en lo que es la parte de robótica. Siempre me interesó y bueno, me acerqué al laboratorio, empecé a hablar con los que conocía ya que estaban adentro y pregunté si podíamos entrar, si había algunos proyectos que hacer. Me dijeron que sí, y ahí nomás busqué a mi otro compañero, Andrés Rodríguez, y bueno, le ofrecí esto de entrar en el laboratorio de mecatrónica y empezar a meter mano, que era lo más importante, era afianzar lo que estamos aprendiendo teóricamente, aplicarlo en la práctica. Pero para poder hacer esto, sí necesitamos un robot que tuviera ciertas cualidades, por ejemplo, que pudiera moverse para cualquier lado, ¿sí? Por eso elegimos un robot omnidireccional, y que tuviera contacto en todo momento con una computadora. Por eso empleamos ciertos algoritmos de control y un sistema operativo que es usado actualmente en todo el mundo, que es un conjunto de instrucciones para comandar cualquier tipo de robot. Bueno, en esto de la búsqueda de lo que íbamos a hacer, bueno, ellos nos presentaron varios proyectos y bueno, decidimos orientarnos por esto de la robótica móvil, de un robot omnidireccional que se pueda mover en todas las direcciones. Y desde un principio se planteó ya, como preferentemente, hacerlo con un tipo de ruedas especiales. Son ruedas Mecanum, unas ruedas poco convencionales. Yo conocía ya que había varios laboratorios acá en la facultad y me los imaginaba como un lugar de investigación, o sea, porque a los profesores de la facultad se les exige, digamos, como parte de su tarea de trabajo, hacer investigación. Yo lo sé porque mi mamá también es profesora acá en la facultad, entonces
sabía que era parte de la labor diaria, digamos, de los profes de la facultad. Entonces, que se organizaran en laboratorios no me resultaba algo raro. Sabía que investigaban cada uno en su área de especialización. Nosotros tenemos contacto con estos alumnos a través de las materias que dictamos. ¿Sí? Entonces propusimos un conjunto de alumnos, les contamos cuál era el objetivo del proyecto y ellos dos comenzaron a venir al laboratorio, bueno, a partir de ciertos trámites burocráticos, ¿sí? Hicimos un llamado a pasantía y pudimos conseguirle el cargo. La gran mayoría de las piezas eran piezas que ya estaban acá en el laboratorio, que estaban en desuso, que no se usaban, habían robots que no se usaban o piezas ya que se sacan de impresoras o de varias máquinas que ya no se usan más. Y bueno, empezamos a ver qué era lo que podíamos usar de eso. En base a eso, nosotros hicimos un diseño y las piezas faltantes, que eran casi siempre todas soportes o cosas para acoples de motor y ruedas, soportes para la base, soporte para los microcontroladores y los drivers, todas esas cosas lo diseñamos en un software y lo imprimimos en 3D con las impresoras que ya están en el laboratorio. Todo comenzó primero con la búsqueda del estado del arte, de lo que se hacía, de lo que se hace hoy en el mundo, de lo que se hizo ya con estos sistemas, con este tipo de robots y este tipo de ruedas. Se investigó bastante sobre eso. En base a eso y en base a lo que ya teníamos en el laboratorio, empezamos a hacer el diseño. El diseño no vamos a decir que fue algo que salió de primera vez. Lo intentamos, hicimos varios diseños, varias versiones, porque ahí entra el juego de lo que es la práctica y la teoría. La teoría siempre uno dice, bueno, es así y sale y anda bien. En la práctica hay que probar y ver si es que en realidad anda bien eso que diseñamos. Se hicieron varios diseños y llegamos en conclusión al que bueno, pudimos presentar en la jornada de esta robótica. Alexis y yo tenemos pasantías distintas. O sea, la de él era implementar, armar el prototipo físico del robot y la mía era el control de la trayectoria. Tratar de controlarlo remotamente. Entonces, como parte del plan de pasantía, teníamos la posibilidad de exponer o presentar los resultados del trabajo en alguna jornada, en algún congreso relacionado. Entonces, dentro del cronograma de la facultad estaban estas jornadas de Argentina de robótica, entonces nosotros sabíamos. De hecho, la fecha de presentación del proyecto era el 31 de julio. Nosotros recién estábamos arrancando con el robot, estábamos en la fase de diseño y bueno, ya más o menos teníamos idea de lo que íbamos a hacer, entonces mandamos eso a las jornadas y bueno, un par de meses después llegó la aprobación de que podíamos presentarlo. No sabíamos que dentro de la parte de exposición de robot había una competencia. No estábamos preparados para eso, pero sí teníamos mucha fe en lo que habíamos hecho. El paso siguiente sería empezar a desarrollar los algoritmos que le van a permitir posicionarse y localizarse en cualquier entorno, ¿sí? Como es un nivel más avanzado, ya quedará para los docentes de investigación. Además, es una forma de empezar esto de incorporar pasantes que tengan contacto en el laboratorio, que tengan contacto con los profesores, es una buena manera de generar futuros docentes también. Todos en el laboratorio hemos empezado de esa manera, ¿sí? Jugando un poco en el laboratorio, después con cargos docentes que son especialmente para alumnos y luego, bueno, cada uno va haciendo su carrera aquí dentro. La verdad que es bastante diferente la práctica de la teoría al momento de comprobar que estás haciendo bien las cosas o no. Pero dentro de todo lo pudimos manejar, no fue algo que no pudiéramos manejar y aprendimos mucho. La verdad que es algo que nos sirvió mucho para el progreso nuestro y hay cosas que es mejor aprenderlas con la práctica. Obviamente siempre la teoría es fundamental, pero la práctica te da un plus extra así al momento. Las jornadas argentinas de robótica se hacen cada 2 años y bueno, juntan a gente de todo el país y también tienen invitados extranjeros a veces. Se organizan 3 tipos de actividades: charlas plenarias, donde se convocan a todos los participantes, y después distintas exposiciones de trabajos de posgrado, que fueron la mayor parte de las conferencias en las que estuvimos. El evento dura 3 días, entonces durante esos 3 días se iban exponiendo distintos temas separados: robótica educativa, navegación, robótica acuática, bueno, varias cosas así, varios temas, y la gente exponía.
Y además, este año las jornadas tenían la exposición de robots, que fue de lo que participamos nosotros, una competencia de multicópteros autónomos, o sea, drones que se mueven solos en el aire, hacen recorridos solos, es una competencia, y otra competencia de trabajos de grado. O sea, los alumnos que habían hecho el trabajo para recibirse, presentaban lo que habían hecho en un formato tipo póster. Entonces iban y explicaban. Eso era una competencia también y había un jurado. Conceptualmente, lo que decían los libros está totalmente acertado. Lo que sí hay cosas que quizás en los libros no aparecen, que uno se da cuenta al momento de armar o de hacer que funcione algo. Que no te lo dice el libro porque es algo que te lo da la práctica en sí. O sea, es cuestión de que si una persona que tiene muchos años en algo así le parece algo lógico, pero una persona que recién entra en esto de diseñar o de armar, de hacer que algo funcione, no le parece tan lógico porque no lo conoce. Entonces, sí, o sea, la teoría es fundamental, voy a repetir, pero hay varias cosas que quizás no las encontramos en los libros, que se las encuentra metiendo mano y aprendiendo. Nos da la posibilidad de tener ese contacto con la ciencia, con la investigación, y especialmente este laboratorio, como son ciencias aplicadas, nos da esa parte más de ingeniero, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue, en realidad, hacer pruebas individuales, o sea, progresivamente. Primero vimos cómo controlar el motor, un solo motor, entonces no fue todo tan de sorpresa ver que funciona, sino que se fue haciendo progresivamente esto de la prueba. Todo individual, sus partes fueron individuales, o sea, cada motor se probó individual. Después se probó el código sin las ruedas, el código de los 4 motores, sin aplicarle las ruedas. Entonces ya vimos cómo se comportaban los motores en conjunto. Y ahí el momento de hacer la prueba final en sí, nos sorprendimos mucho porque anduvo bien, que casi siempre se espera que nos ande. Anduvo bien, gracias a Dios. Después, por cosas extrañas que uno no sabe, dejó de andar. Pero bueno, lo que se hizo fue desarmarlo íntegramente, ver que había un par de problemas simplemente de desorden nuestro, de cómo lo habíamos hecho, había justo desajustado algo y bueno, y ahí encontramos el defecto y después lo volvimos a armar. Cuando nos inscribimos dijimos que éramos de la Universidad Nacional San Luis, de la Facultad de Ingeniería y del laboratorio. Ya los conocían a alguna gente de acá del laboratorio, entonces apenas nosotros presentamos se contactaron y bueno, sabían que éramos de acá. Y bueno, la exposición de robots y la competencia de multicópteros estaba planeado en un salón grande que tiene la Universidad Tecnológica Nacional en Córdoba. Era un salón donde los alumnos se juntan a estudiar, a pasar la tarde, o sea, entonces era un espacio amplio donde cualquiera que estuviera en la facultad podía acercarse a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, para cada uno de los robots que se exponían, había un stand, una mesa con la conexión eléctrica o lo que uno hubiera pedido que necesitaba. Y bueno, entonces ahí estuvimos nosotros y pusimos el robot. Para la competencia de los multicópteros habían preparado un espacio cerrado con redes para evitar cualquier accidente, y para los pósteres había otra área donde estaban puestos uno al lado de otro y donde los que lo presentaban exponían, respondían preguntas, etc. Ya sabiendo que andaba todo bien, empezamos a hacer las mejoras que se necesitaban ya teniendo la base sólida que sabemos que el prototipo iba a andar. Son ruedas Mecanum, son ruedas que tienen rodillos a 45 grados. A 45 grados con respecto al eje de la rueda. Estas ruedas se deben ubicar de una forma especial, no se pueden poner al azar para poder obtener el movimiento o múltiples movimientos como omnidireccionalidad. La característica de esa es justamente para que se mueva para todos lados, entonces nosotros necesitábamos ponerlo de una manera especial y hacer que cada rueda gire independientemente en una dirección especial. O sea, si nosotros queríamos que se mueva para adelante, tenía que tener un sentido todas las ruedas. Si queríamos que mueva para atrás, otro sentido diferente. Y si queríamos que se desplace lateralmente, otro sentido. Entonces tuvimos que estudiar lo que era esa tecnología, digamos, de las ruedas Mecanum. Es una rueda que tiene una estructura metálica, redonda,
y tiene rodillos a 45 grados, rodillos de goma, que lo que en realidad hace contacto con el piso son los rodillos. Al tener rodamientos, cada rodillo nos permite que si la rueda está estática y no gira, se puede desplazar lo mismo porque el rodillo ya tiene rodamientos. Eso es en general lo que podríamos ver de las ruedas. Con 4 ruedas podemos obtener movimientos omnidireccionales. Esto es parte de un proyecto más grande en realidad. Nosotros lo que habíamos planteado era hacer primero el prototipo. A mí me estaba encargado del prototipo, de hacer el diseño, de hacer que funcione en sí, para después que otro compañero trabaje sobre eso, que es Andrés. Andrés trabajó sobre lo que es el control de ese prototipo. Y más adelante se debería trabajar en lo que es la navegación en entornos inciertos. O sea, en palabras más simples, hay que ponerlo en una habitación que el robot no va a saber qué es lo que hay adentro y tiene que aprender solo a manejarse por ahí, encontrando obstáculos, evitándolos, y ya que vaya tomando reconocimiento de lo que es la zona donde está trabajando. Hoy en día, en industrias bastante avanzadas, se encuentran mini cargadoras que ya tienen de ese tipo de tecnología, esas ruedas. Justamente al momento de usarlo en un ambiente que tenga un espacio muy reducido es muy útil porque no hace falta maniobrar, sino que simplemente hay que saber a dónde ir y lo hace sin ninguna dificultad. Ya está aplicado y se puede seguir buscando más aplicaciones. Y después ahora en la vuelta estamos más avanzados en desarrollar algoritmos inteligentes, por decirlo de alguna manera, que le permitan a las máquinas poder interactuar y poder comprender el entorno en el que están ubicadas. Así que ese es un poco el trabajo futuro que tenemos para desarrollar también. Apenas sacamos el robot, yo estaba lejos, Alexis fue el que empezó a preparar todo y bueno, apenas lo sacó, es como que causó un poco de revuelo, llamó la atención porque yo miré así y vi que Alexis estaba como con 20 personas explicando, entonces me empecé a reír interiormente diciendo, bueno, a ver qué hace. Había mucha gente dando vueltas, entonces se acercaban, iban y venían y en realidad se demoró un poco la exposición y nosotros medio que salimos al último, entonces había gente dando vueltas esperando a que se desarrollara la exposición, entonces como que cuando lo sacamos me parece que ya habían recorrido bastante, entonces estaban esperando a ver qué nuevo aparecía. Fue una grata sorpresa eso porque la gente se mostró muy interesada por lo que habíamos hecho. En la fase de diseño, cuando estuvimos investigando, vimos que había muchas cosas hechas con este tipo de ruedas o el tema de la omnidireccionalidad, entonces no pensamos que era algo así como decir, tan interesante, pero para esta gente, la que participó en la jornada y el público en general les llamó la atención eso, lo de las ruedas, entonces se acercaron mucho a preguntar, pedían que le hiciéramos como una especie de rutina de todos los movimientos que podía hacer el robot, lo filmaban, sacaban fotos. En la página de presentación de las jornadas decía exposición de robots, competencia de multicópteros autónomos y avance de tesis de grado, competencia de avance de tesis de grado. Entonces nosotros imaginamos lo que te digo, un stand donde mostrábamos y el que se acercaba le explicábamos, y bueno, eso solamente. Y como contó Alexis, en un momento se acercó uno de los organizadores, nos presentó al jurado y nos dijo que teníamos 5 o 7 minutos para explicar lo que habíamos hecho y para responder preguntas. El jurado nos hizo varias preguntas, estaban interesados tanto en la parte de la omnidireccionalidad con las ruedas, como en el sistema que usamos, el programa que usamos para lograr la comunicación, se llama ROS y es un sistema que se está usando a nivel mundial mucho en los principales centros de investigación de robótica y en las universidades y que acá en Argentina es como que todavía no hay una gran difusión. Entonces muchos profesores se acercaron a preguntarme cómo había hecho para lograr la comunicación con ROS, como que eso les llamó la atención. Están mucho más avanzados de lo que todos pensamos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de imágenes ya hay algoritmos que permiten detección de objetos con una precisión incluso mejor que la de los humanos. Después, en la parte de algoritmos inteligentes y sobre todo de aprendizaje, vemos computadoras que interactúan con una persona, por ejemplo, dado como en el caso del robot ajedrecista, que ya permiten incorporar el comportamiento del oponente, ¿sí? Ir aprendiendo basado en ese comportamiento y así poder derrotarlo fácilmente, ¿no? Como lo ha ocurrido con algunos juegos, por ejemplo el Go, que es muy conocido,
donde ya la máquina derrota a los mejores oponentes. Yo creo que los algoritmos inteligentes están mucho más desarrollados de lo que nosotros incluso pensamos. Estuve consultando, hablé con varios de ellos y me mostraron cosas que habían hecho con robots mucho más complejas. Robots acuáticos con muchísimos sensores que hacían reconocimiento de cardúmenes de peces, por ejemplo, o uno de los multicópteros que participó en la competencia estaba implementado con este programa ROS y hacía reconocimiento de imagen y la navegación autónoma todo desde ROS, o sea, algo mucho más avanzado. Lo nuestro era algo simple, pero que lo hayamos logrado les llamó la atención, porque por experiencia, o sea, a mí me costó bastante aprender a usarlo, me llevó bastante tiempo y fue bastante trabajo. Entonces, bueno, eso también me dio una pauta de cómo era el panorama respecto a este programa. No fuimos con nada preparado, ningún paper, ninguna filmina, nada. Fuimos solamente con el robot. Cuando nos enteramos que teníamos que explicar, que nos enteramos en el momento, nos dijeron, usted tiene 5 minutos para hablar, 3 minutos para las preguntas, este es el jurado que lo va a calificar. Nos quedamos con los ojos medio abiertos y dijimos, ¿qué pasó acá? Y bueno, tuvimos que improvisar en el momento y obviamente no tampoco es que esperábamos algo, o sea, fuimos totalmente en la nada, pero nos sentimos cómodos en la competencia, ya que vimos los trabajos de las demás personas, de los demás estudiantes, y no estábamos fuera del lugar. Nosotros pensábamos que teníamos un nivel, uno siempre se tira más abajo diciendo, no sé si el nivel nuestro es tan bueno, y nos encontramos con que estábamos al nivel de las otras universidades y quizás más que otras. Nosotros habíamos visto los otros participantes de la exposición de robots y yo medio en broma le digo a Alexi, mira, peguen el palo o lo ganamos a esto. Cuando yo le dije, el que ganó en realidad fue un proyecto de un chico de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, y nosotros lo vimos y el proyecto estaba bueno y estaba bien hecho desde el punto de vista de la robótica, con una serie de metodologías de robótica que nosotros no usamos, que las podríamos haber usado, pero que no llegamos o no fue tanto a lo que quisimos hacer, sino solamente lograr la comunicación con este programa. Entonces yo le digo, ¿podemos ganarlo o no? Pero es como que estábamos ahí. Entonces cuando me nombraron segundo, bueno, fue medio en broma, medio en serio, pero o sea, sabía que era posible por lo que había visto las otras cosas. Fue bastante lindo encontrar eso y al momento, bueno, yo me retiré antes de que nos dieran el premio porque tenía que volver a Mercedes, así que el que recibió el premio, el que se dio la sorpresa fue mi compañero, pero obviamente cuando me mandó el mensaje, me mandó la foto del diploma, me puse contento, empecé a mandar mensajes para todos lados y decir, mira, no lo esperábamos, pero bueno, estuvo re lindo, la verdad que nos alienta mucho a seguir trabajando y nos deja más tranquilos pensando que no estamos tan mal a nivel nacional y que se puede hacer más, porque si fuimos sin prepararnos tanto, podríamos esforzarnos más y llegar un poco a algo más avanzado. El hecho de haber estado trabajando en robótica móvil me abrió un poco la cabeza sobre lo que se hace y la cuestión de implementar algoritmos de navegación y de localización es algo que me interesa y me gustaría seguir. También lo relacionado con los drones o la navegación aérea es algo que personalmente me interesa, entonces me gustaría hacer algo de eso, o acá en el laboratorio o por mi cuenta aparte. Las charlas plenarias se realizaban en un aula magna, de cualquier universidad, y bueno, una vez que terminó la última charla, se pasó a hacer la ceremonia de cierre de las jornadas y ahí fue la entrega de los premios. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.